Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a seguir desarrollando el programa Reyes con mucho más variedad. En este momento la doctora invitada Katy Giselle Gómez. Doctora, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Saludo a toda nuestra audiencia, a todos aquí en el estudio. ¿Cómo les ha ido con este chintagua? Bueno, ya usted sabe, bastante agua esta mañana, un clima un poquito loco porque con el sol la temperatura Sí, bastante caliente. De repente se pone oscuro el aguacero que cayó muy fuerte. Dice meteorología que la lluvia va a continuar. Así escuché. Pues bien, Reyes, hoy tenemos un tema bastante interesante y sobre todo que nos llena un poco de preocupación a nosotros los que trabajamos la salud mental, dado que en muchas ocasiones los familiares, incluso hasta los mismos pacientes con alguna condición en salud mental, tienen el concepto de que por ser pacientes de salud mental no sufren de ninguna otra enfermedad. Y eso es algo sumamente preocupante en nuestras ramas realmente. Somos humanos. Así es. Y en muchas ocasiones también se puede ver la falta de conciencia y de adherencia al tratamiento y vemos consecuencias graves como que pueden dejar de tomar en muchísimas ocasiones la medicación psiquiátrica porque atribuyen a ciertos síntomas que no sabemos ni siquiera de dónde lo leen o de qué posología son sacados y dejan de tomar la medicación. Entonces se nos complica. Eso es lo que nosotros los psiquiatras llamamos como patología dual. Un paciente con una condición mental, pero que también posee una condición de otro órgano, como puede ser hipertenso, pero a la vez también pudiera ser bipolar. Y este paciente a veces en ocasiones puede manifestarnos síntomas como una cefalea, entiéndase un dolor de cabeza, o un malestar estomacal, un dolor abdominal, y siempre lo atribuye a la medicación psiquiátrica. Y de manera regular estos pacientes se cronifican y pueden llegar hasta la muerte cuando no se toman las medidas correspondientes o ellos van al especialista correspondiente. Y hoy estamos aquí para enseñarle que el paciente de salud mental tiene otros órganos en su cuerpo por ser humano y obviamente también amerita que las otras áreas de su cuerpo, los otros órganos, sean atendidos de manera adecuada. Doctora, qué interesante tratar este tema porque a veces notamos quizá una gente allegada, uno un poquito más para allá, hasta maltrato, cuando un paciente con trastorno se puede hasta quejar, que le duele cualquier parte del cuerpo, no se lo está inventando. Qué bueno que estemos tratando ese tema. Y sobre todo cuando se tiene el desconocimiento de la enfermedad, porque si tú me dices un paciente que tiene un trastorno por hipocondriasis, pudiéramos pensar que estuviera inventando el síntoma. Aún así, nosotros como médicos, a pesar de que ese sea el diagnóstico del paciente, debemos descartar una organicidad, porque no hemos conocido un paciente que muera por ser bipolar. No, muere porque tuvo alguna afectación cardíaca, porque pueda tener diabetes, porque hizo cualquier otra complicación que no tiene que ver con el área de salud mental. Entonces, ciertamente, como tú dices, la discriminación va desde el hogar hasta los mismos centros de salud por la falta de conocimiento. He escuchado casos donde el paciente incluso no es atendido de manera adecuada. No es un paciente psiquiátrico, llámenle al psiquiatra. Ok, pero el paciente tiene la presión alta. Vamos a ver qué está pasando con ese paciente. Usted ha usado pastillas, vamos a investigar su historia. Eso es seguro el medicamento del psiquiatra, llamen al psiquiatra. Y todavía mayor iatrogenia cuando se le retira el medicamento psiquiátrico, pero tampoco se resuelve el otro problema, la otra patología o enfermedad que esté padeciendo. Entonces es un tema sumamente interesante que pueda ser tratado para poder psicoeducar a todos nuestros oyentes. Bueno, entonces invitamos a nuestros oyentes que pueden marcar el 809-683-8790, 809-683-8791, para que puedan también opinar y si tienen un familiar y cómo lo podemos orientar también. Doctora, en el caso de la familia que dice, bueno, él tiene sus problemas, sus trastornos, pero lo dejan en el abandono, no lo bañan, dice, no le pongo ni siquiera la mano. ¿Qué recomendación le damos? Pero permítame tomar esta llamada que tenemos un oyente. Hola, muy buenas. Buenas, sí, buenas. ¿Qué pregunta tiene para la doctora o qué quiere opinar? Buenas. Don, yo estoy llamando a la central de Santiago. No. ¿La RP Popular? No, está muy equivocado. Bueno, doctora. Entonces, no en este caso... Eso todavía. Mira, en muchas ocasiones el hecho de tener una condición de salud mental
como te decía, esa discriminación comienza de manera frecuente en el hogar y el descuido, sobre todo en las cosas básicas, alimentación, higiene, puede producir otros daños también a ese paciente. Yo recuerdo en una ocasión que me llevaron a un señor que el señor lo está, como siempre se dice, de manera discriminativa, está loco, palabra que nosotros no utilizamos porque un paciente con un desequilibrio mental incluso puede ser totalmente funcional y proactivo en nuestra sociedad, pero bien, utilizó esa palabra y cuando el paciente yo le evalúo, simple y llanamente, el paciente estaba lleno de piojos. Ay, Dios mío. Tenía incluso algunas garrapatas encima por la falta de higiene, no estaba siendo alimentado. Recuerdo que cuando le hice el hemograma, que me lo trajeron por segunda vez, exactamente igual, con el mismo olor, con la misma condición de la ropa, tenía una anemia severa, lo que me indicaba a mí que el paciente no tenía ninguna condición mental, tenía una enfermedad orgánica y secundaria a esto, por la falta de oxígeno en su cerebro, entonces comenzó a tener este tipo de dificultad en lo que era su concentración, la memoria y todo, o sea, no tenía nada que ver, simple y llanamente era el descuido que había sobre esa persona y la falta de apoyo familiar. Bueno, y ahora con el descuido, ahora que está también la conjuntivitis, también imagínese usted. Bueno, tenemos una ola y yo creo que eso es parte también del manejo de la higiene. Es sumamente importante que nosotros nos manejemos con mucho cuidado. Como le decía el otro día a alguien, eso no se pega porque usted mire a alguien con conjuntivitis. Yo creo que debemos informarnos sobre las enfermedades. Ahora, si esta persona, después de haberse, vamos a decir, tocado sus ojos, viene y toca los suyos, si usted tiene algún tipo de contacto con alguna glándula salival de esta persona, pues obviamente, pero no porque usted esté mirando a alguien que tenga un proceso de conjuntivitis, a usted va a terminar teniendo la conjuntivitis, o sea que tenemos que informarnos mejor y sobre todo la higiene es algo básico, que usted se lave la cara, no con jabón de cuava, eso es un mito que hay, el jabón de cuava tiene lejía y eso es un irritante para el ojo, o sea que tenemos que tener mucho cuidado en estos días. No, doctor, y en el caso que estamos hablando también del maltrato, de dejarlo abandonado, en el caso de estas personas que pueden tener algún trastorno, si lo dejan abandonado, y ahora con este brote de conjuntivitis, imagínese usted también, hasta los ojos va a perder el pobre hombre o la pobre mujer, o el pobre paciente. En muchas ocasiones pasa eso, sobre todo cuando nuestro país, por ejemplo, tiene esos periodos de agua muy prolongada, donde todas estas enfermedades como la leptospira, la malaria, el dengue, se hacen, vamos a decir, bastante partícipes y se hacen muy sociales porque se vuelve una ola estas enfermedades. Imagínate esa condición en la que vive esa persona que está abandonado, que no tiene un techo, que es un deambulante. La cosa se complica porque puede hasta fallecer por una de estas enfermedades. Doctora, nos están escribiendo por Instagram, R con más variedad, lo siguiente, que estas personas que están en los elevados, que tienen parece que algún trastorno y comienzan a estar por los puentes, por los elevados de allá para acá, de aquí para allá, ¿esto cómo se puede definir y cómo se puede ayudar? Mira, regularmente las personas que, por lo menos dada mi experiencia, lo que me ha tocado observar, pertenecen a los deambulantes. No todos los que deambulan tienen un trastorno mental, simple y llanamente a veces son abandonados o pueden tener, como te decía, alguna enfermedad orgánica, algún accidente cerebrovascular o lo que la gente conoce como derrame de manera común en la calle. Y entonces esto sí provoca alteraciones en su estado mental, en su salud mental, en las respuestas a esa condición. Pero lamentablemente nosotros no tenemos un sistema a nivel ya de las políticas públicas para darle una vivienda, alimentación, el cuidado que esta persona requiere. Mi recomendación siempre es buscar algún tipo de ayuda. En una ocasión recuerdo que llamé al 911 porque tenía hasta la impresión de que esa persona pudiera caerse y no fue atendido mi llamado. Entonces yo entiendo que si como ciudadanos nosotros podemos aportar un granito, pudiéramos tratar de que esta persona no tenga mayor riesgo en su vida, porque un deambulante o sumado a un trastorno de salud mental en un elevado es una conducta de riesgo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y recordar que no todo el paciente de salud mental es violento. Recordar que las personas más violentas no tienen un trastorno mental.
Bueno, menciona violencia y también ahí mismo nos están haciendo la pregunta, que, o bueno, que le diga a usted sobre estos que andan con una piedra en la mano, como una amenaza y un palo. Muchas veces los pacientes lo que realmente están es psicóticos. Un paciente psicótico tiene ideas de daño o ideas, vamos a decir, o alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, y lo tiene como precaución para no ser agredido. Antes de que me agredas, mejor te agredo yo. Estas ideas de daño pueden a ellos causarle mucho trastorno. Entonces es preferible nosotros mantenernos de aliado en caso de que querramos ayudar o que se le dé la ayuda correspondiente, porque la psicosis o las voces de tipo comando son aquellas más peligrosas para este tipo de pacientes, pero no todo el paciente tampoco que tiene una piedra va a agredir. Tenemos que recordar eso. Juan Ramírez está en Santiago y está preguntando, doctora, que esto de decirle a una persona loca, especialmente de la familia y de los vecinos, tengan cuidado que él es loco. Eso es parte de la ignorancia, de la estigma que tenemos en salud mental, de llamar de forma errónea a una persona que tiene una condición mental. Porque ahora imaginémonos que a una persona que sufre de diabetes le digamos, tengan cuidado que él es diabético, o ten cuidado que esa persona es hipertensa, o ten cuidado que esa persona tiene un pie menos. Entonces yo creo que tenemos que tener un llamado y darnos cuenta que el cerebro también pertenece a los órganos del cuerpo y también puede enfermarse. Yo creo que tenemos que ir creando conciencia y dejar la estigma para este tipo de condición y que estas personas puedan recibir la ayuda adecuada, ya que pueden con medicación llevar una vida exactamente normal y productiva, como muchas personas que no tienen esa condición de salud mental. 809-683-8790, 809-683-8791. Está el programa Reyes con mucho más variedad. Y estamos con la doctora invitada Katy Giselle Gómez. Ella es psiquiatra. Doctora, bueno, ahí las preguntas están ahora mismo más por las redes sociales. Por donde quiera que la hagan es interesante. Nos están preguntando que si ya de psiquiatría, que si era un mito, era quizá, bueno, un invento total, de que antes se hacían los choques eléctricos. Bueno, realmente eso le llaman así en el medio común, pero eso tiene su nombre científico, es terapia electroconvulsiva, la cual es sumamente eficiente, presenta menos riesgos que incluso la medicación, porque debemos recordar que todos los medicamentos son drogas porque causan algún tipo, vamos a decir, de cambio en nuestro organismo, y es algo externo, algo que yo estoy trayendo de afuera hacia mi cuerpo. Entonces, para mí los choques eléctricos son maravillosos. Yo he visto excelentes resultados, sobre todo con estos pacientes con esa psicosis, con trastornos depresivos mayor, salen muchísimo más rápido y tengo menos efectos secundarios incluso que con la medicación. Hay protocolos que la utilizan incluso hasta como terapia de mantenimiento. Si tenemos, vamos a decir, obviamente hay alguna alteración, sabemos que el cerebro es un órgano eléctrico, para dar este tipo de terapia tenemos que hacer ciertas pruebas cardíacas, porque el corazón también es eléctrico, tenemos que estar seguros que no existe ningún tumor a nivel cerebral y otras condiciones, y obviamente la persona puede tener, no todos los pacientes le pasa, pero está descrito la alteración en su memoria reciente, que antes de los 6 meses la persona recupera absolutamente todo. Esto no quiere decir que no va a recordar dónde vive, pero sí a lo mejor dónde dejó la cartera o dónde dejó aquel jueguito de medias que tanto le gustaba. Son cosas sumamente simples, pero que se pueden recuperar a medida que la persona se mantiene estable. Tengo llamadas, hola, muy buenas. Bueno, yo creo que si los pacientes con Alzheimer y mal de Parkinson se les afecta la mente. Doctora. Claro que sí, son dos entidades indistintas, pero la demencia obviamente tiene afectaciones en el estado de ánimo de la persona, pueden llegar a psicotizarse, a salir de la realidad, a escuchar voces, y obviamente por eso las trata el psiquiatra. Doctora, en el caso de las personas que recogen la basura, van por los contenedores, las aceras y la van poniendo en un saco, luego andan también con esto encima. Esto también me está diciendo que si hay una ayuda para esto y cómo se puede esto sanar, si es un problema más serio. Bueno, hasta el momento no conozco aquí ningún tipo de programa para este tipo de personas y obviamente entran dentro de la categoría de los deambulantes. Sí sé que se han movido algunas personas para tener un programa especializado para ellos,
No solamente son aquellos que recogen la basura en la casa, tenemos que recordar la patología de aquellos que son acumuladores, y obviamente esto también se trata a nivel de psiquiatría y con la psicoterapia. Ok, rápidamente nos están preguntando que si las familias aceptan lo que son los choques eléctricos a sus familiares. Pero usted me contesta Casi ahora, doctora. siempre sí. Deme un segundo. Casi siempre sí. Deme un segundo, doctora. Hola, muy buenas. Sí, buenas tardes. Sí, para ¿qué preguntarle a la doctora Ajá. que en cuántas partes se clasifican los trastornos de personalidad, porque yo he escuchado que existen 3 y otros psiquiatras dicen que existen 4. ¿Y cuáles son? Gracias, pasen buenas tardes. ¿Cómo no? Mira, mi corazón, la clasificación, la que nosotros más utilizamos es la del DSM-4, clúster A, B y C, y cada uno de ellos tiene sus subclasificaciones dentro. En el caso del DM5, no sé si sabe que es la versión más actualizada a nivel americano, nosotros todavía no la utilizamos mucho, pero sí, de manera indistinta se cambió un poco el orden de la clasificación de los subtipos, pero se clasifican en A, B y C, así es como ellos se clasifican. La que nos está exigiendo la Organización Panamericana de la Salud, que recientemente ha estado en el país dando entrenamiento a los psiquiatras, es que lo hagamos por la codificación. Hasta ahora, la literatura más certera es el CIE-10, la parte española. Así que yo te recomendaría que si quieres tener el conocimiento, no sé si estudias psicología o algo parecido, te aprendieras la del CIE-10, que hasta ahora es la que en nuestro país, a nivel del Ministerio de Salud Pública en Salud Mental, es el que se nos está exigiendo. CDN Radio, cobertura nacional, el programa Reyes con mucho más variedad. La sesión se llama La Doctora Invitada, Katy Isel Gómez, psiquiatra. Doctora, nos quedamos entonces en los familiares que se aceptan los choques eléctricos. Gracias a Dios, en mi experiencia, los familiares sí lo aceptan. Como te digo, es un protocolo, ellos deben autorizarlo y firmarlo. Las terapias electroconvulsivas se utilizan cuando tenemos un paciente resistente a tratamiento, un paciente con ideación suicida, un paciente con una depresión profunda, pero realmente sí nos ha dado muchos resultados y hasta ahora, en mi experiencia, la mayoría de las personas y familiares lo aceptan y no lo ven tanto como estigma, porque nosotros les enseñamos lo que eso significa y cómo ellos pueden recuperarse mucho más rápido. En el caso de la música, doctora, para algunas enfermedades, para algunos trastornos, para algunas patologías, sirve bastante algún tipo de música. En el caso de la psiquiatría, ¿también puede funcionar? Sí, existe lo que se llama la musicoterapia, pero la musicoterapia tiene mucho que ver con la música que estimula el cerebro. Entiéndase Beethoven, Mozart, respetando a Mozart la para, no es de Mozart la para, sino obviamente el clásico de esta persona que utiliza esa música como estimulante cerebral. Y ciertamente sí ayuda, pero sabemos que la música no es suficiente para tener un tratamiento, por ejemplo, con la esquizofrenia o para que un bipolar tenga una estabilidad, porque sabemos que es un desbalance químico, pero sí, como colaborador durante el proceso de la estabilización de ese paciente, sí nos puede ayudar. No músicas con letras, porque eso puede tener otro tipo de repercusión. Instrumental. Entonces tenemos la llamada. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tiene para la doctora? Buenas tardes a la doctora. Sí, buenas. Ajá. Hola, princesa. Yo conozco una persona que ella le ha cogido con que su esposo le envenena la comida, que su esposo la quiere matar, que la hermana de crianza siempre tiene gente detective y cosas que la están buscando para matarla y esas cosas. Ella tiene una enfermedad de psicosis crónica, algo así. ¿Y qué pasa con esa persona cuando no toma tratamiento con el tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias, por favor? Gracias. Hola, corazón. Mira, la psicosis crónica no existe. Probablemente tenga algún tipo de trastorno psicótico. No vamos a diagnosticarle, pero por todos los síntomas que dijiste, o es un delirio de persecución que tiene o una esquizofrenia. Cuando las personas no toman su medicación para cualquier tipo de trastorno psiquiátrico, la cronicidad y el envejecimiento de su cerebro es lo que va a continuar. Entiendas, ese cerebro se comienza a deteriorar y obviamente la persona termina sin la posibilidad de en algún momento poder tener, como nosotros llamamos, el sano juicio. Doctora, número telefónico, dirección. Para mí ha sido un placer tratar este tema el día de hoy. Pueden comunicarse conmigo al 809-818-8268 en la avenida Prolongación 27 de febrero, número 445, Plaza Hub, segundo nivel. Estaré para servirles. Muchas gracias, doctora.
Bye bye. Adiós. Bueno, ya ustedes escucharon a la doctora, se quedan con nosotros. Ella es Katy Isel Gómez, psiquiatra. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.